Hola, soy Javier, y quiero contarte la historia de Xochitl. La vi con mis propios ojos, y todavía se me revuelve el estómago al recordarlo. Vi cómo un campeón mundial de boxeo, un tipo que salió de nuestro mismo polvo, intentó destrozar el alma de una chica de 19 años en un ring, solo por su ego. No fue una pelea, fue un intento de ejecución pública, de aniquilar su dignidad delante de su familia, de su gente. La eligió a ella, la que nadie veía, para convertirla en el chiste de todo México. ¿Alguna vez has visto a alguien tan lleno de soberbia? Antes de contarte cómo Xochitl se plantó en ese ring, con todo en contra, déjame un comentario y dime desde qué ciudad nos estás viendo. Y suscríbete al canal, porque te juro que no querrás perderte lo que sucede cuando un corazón lleno de coraje se niega a ser invisible. La historia empieza aquí, en un pequeño pueblo de Jalisco, donde la esperanza olía a sudor y a cuero viejo. El gimnasio de su familia El Coraje se caía a pedazos. Las paredes desconchadas guardaban las glorias pasadas de su padre, pero el presente era una soga al cuello. Allí estaba Xochitl, siempre a la sombra. Su vida era el gimnasio, pero no el ring. Ella era la que limpiaba el sudor ajeno del suelo, la que vendaba con precisión las manos de los luchadores, la que llevaba las cuentas que casi siempre estaban en números rojos. Su hermano mayor, Mateo, era la gran promesa, el depositario de todos los sueños rotos de la familia. A Xochitl nadie la veía como algo más que una ayuda silenciosa, una figura secundaria en la historia de otros. Su pasión por el boxeo era un secreto que guardaba para las noches, cuando entrenaba a solas. Un día, el diablo llegó al pueblo conduciendo un coche de lujo. Ricardo El Martillo Vargas, el campeón mundial que había nacido allí pero que ahora renegaba de sus raíces, regresó para un evento publicitario. Era un fanfarrón, cubierto de cadenas de oro y con una sonrisa que apestaba a desprecio. Propuso una pelea de exhibición contra el campeón local, Mateo. Ofreció un premio en metálico que era la única salvación posible para el gimnasio. Todos vieron una oportunidad, pero yo vi la trampa. En sus ojos no había generosidad, solo un hambre voraz de humillación. El día de la presentación, la humillación comenzó. Vargas tomó el micrófono y se burló de todo, del pueblo, de la gente, del gimnasio El Coraje. Empezó a hablar de cómo él había logrado escapar de ese agujero polvoriento, mientras los demás se habían quedado estancados. Cada palabra era un golpe bajo. Arturo, el padre de Xochitl, apretaba la mandíbula, con el orgullo herido pero la boca cerrada. Mateo miraba al suelo, tragándose el veneno porque de ese dinero dependía el legado de su familia. La comunidad entera sentía la vergüenza, el abandono hecho espectáculo. Justo antes del combate, ocurrió la catástrofe. Mateo se derrumbó. No fue una lesión física, o al menos no solo eso. Fue el peso de la expectativa, el miedo a la paliza que le esperaba, lo que le rompió por dentro. Se agarró la mano, gritando de un dolor que era más del alma que de los huesos. La familia se enfrentaba a la ruina pública. Vargas, al verlo, soltó una carcajada que retumbó en todo el lugar, un sonido cruel y despiadado. Agarró el micrófono y gritó para que todos lo oyeran: en este pueblo ya no quedan hombres de verdad. Aquellas palabras de Vargas cayeron como ácido sobre la lona y el orgullo del pueblo. En este pueblo ya no quedan hombres de verdad. El silencio que siguió no fue de respeto, fue un silencio denso, pesado, el tipo de silencio que precede a un derrumbe. Vi a la gente bajar la mirada, como si la ofensa fuera una mancha de la que todos eran cómplices. El rostro de Arturo, el padre de Xochitl, era una máscara de piedra, pero sus ojos delataban la fractura interior. El campeón no solo había derrotado a su hijo antes de pelear, había sentenciado a toda una comunidad. Para Xochitl, esa humillación tenía un sabor distinto, más amargo. No era solo la vergüenza de ver a su hermano quebrado o a su padre expuesto. Era la anulación de todo lo que ella representaba en silencio. Cada gota de sudor que había limpiado del suelo, cada venda que había colocado con precisión milimétrica, cada noche que había pasado estudiando los movimientos de los grandes, todo se sentía pisoteado por esa carcajada arrogante. La frase de Vargas no solo negaba a los hombres, la borraba a ella, a su trabajo invisible, a su pasión secreta, a su propia existencia en ese mundo.
Vi a Arturo, su padre, encogerse sobre sí mismo. Era como ver a un roble centenario, que había soportado décadas de tormentas, partido por un rayo de pura soberbia. Sus hombros, siempre erguidos con el peso del gimnasio, cayeron por primera vez. Sus manos, expertas en vendar y enseñar, temblaban de impotencia. No miraba a nadie, solo al suelo polvoriento, como si allí estuviera enterrado el legado que acababa de perder. La derrota no estaba en el ring, estaba en su mirada vacía, en la rendición de un hombre que había construido con sus propias manos. La soberbia de Vargas no solo le había noqueado a un hijo, le había robado el alma. El campeón, sin embargo, no había terminado. Disfrutaba demasiado el espectáculo de su poder. Con el micrófono aún en la mano, se dirigió a los promotores del evento, quienes se movían nerviosos, intentando controlar el desastre. Vargas levantó una mano para silenciarlos y, con una sonrisa venenosa, anunció: «Para que no digan que soy un malagradecido con mi gente, mantengo el premio. Se lo daré a cualquiera de este gallinero que se atreva a subir». ¿Nadie? ¡Qué sorpresa! Cada palabra era un latigazo, una invitación a la humillación colectiva, sabiendo que nadie se atrevería a aceptarla. En el pequeño vestuario improvisado, el aire era irrespirable, olía a linimento y a derrota. Mateo estaba sentado en un banco, con la cara entre las manos, pero no por el dolor de su supuesta lesión, sino por la vergüenza que lo consumía. Arturo, su padre, caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado, sin mirarlo, sin decir una palabra. Ese silencio era peor que cualquier grito. Era la confirmación de la decepción, la ruptura de un pacto sagrado entre padre e hijo, entre maestro y alumno. La esperanza de la familia se había hecho añicos en ese silencio. Fue entonces cuando Xochitl lo vio, un detalle que lo cambió todo. Mientras su padre le daba la espalda y la gente del equipo murmuraba afuera, Mateo, creyéndose a solas con su miseria, movió la mano supuestamente rota. La abrió y la cerró, un gesto rápido, casi imperceptible, pero lleno de significado. No había fractura. No había lesión. Solo miedo. Un miedo tan profundo que lo había llevado a traicionar a su propia familia. Para Xochitl, esa revelación fue un golpe más seco y doloroso que cualquiera que Vargas pudiera dar en el ring. La mentira dolía más que la debilidad. La puerta se abrió de golpe y entró el promotor del evento, un hombre con un traje caro y el alma barata. No vino a consolar, vino a amenazar. «Esto es un incumplimiento de contrato», espetó, señalando a Arturo. «Vargas está furioso. La prensa está grabando este circo. Van a pagar por cada centavo perdido esta noche. El nombre de su gimnasio, El Coraje, quedará manchado en todo el país. No volverán a conseguir una pelea ni en una feria de pueblo». La amenaza de la ruina ya no era una nube en el horizonte, era una tormenta desatada sobre sus cabezas. Y en medio de todo ese caos mis ojos se clavaron en ella, en Xochitl. Algo en su rostro había cambiado. La tristeza se había evaporado, reemplazada por una dureza que nunca antes le había visto. Su mirada ya no era la de la hermana preocupada o la hija obediente. Era una mirada fría, calculadora, la misma que ponían los luchadores viejos antes de entrar a una batalla perdida de antemano. Estaba procesando la humillación, la mentira de su hermano, la amenaza del promotor, y la soberbia del campeón. Vi cómo la rabia se convertía en combustible, en una decisión silenciosa que nadie más notó. Se acercó a su padre, que seguía con la mirada perdida. Su voz fue apenas un susurro pero firme. «Papá, yo puedo. Conozco sus movimientos, he estudiado cada una de sus peleas». Arturo se giró, y la miró como si hubiera perdido el juicio. La tomó del brazo, no con violencia, pero sí con una fuerza desesperada. «Cállate, Xochitl. ¿Qué locuras dices? Vete de aquí. Esto no es un juego de niñas». Esa fue la última estocada. La negación de su padre, el hombre que le había enseñado todo en silencio, fue el rechazo que la empujó al abismo o a la gloria. Dejó de escuchar. Dejó de sentir el miedo en el aire, se soltó del agarre de su padre con una suavidad que lo dejó paralizado. Pasó junto a su hermano sin dedicarle una mirada. Salió del vestuario y caminó por el pasillo abarrotado, abriéndose paso entre la gente que la miraba con una mezcla de lástima y confusión. No se detuvo. Sus pasos eran firmes, decididos. Cada metro que avanzaba hacia el ring, era un grito de guerra silencioso.
El murmullo del público empezó a apagarse cuando la vieron acercarse a las escaleras del cuadrilátero. El mundo contuvo la respiración. Se paró junto a las cuerdas, sola, mientras el murmullo se convertía en un coro de burlas y risas incrédulas. La gente no veía una luchadora. Veía una broma de mal gusto. Ricardo Vargas, el campeón, se apoyó en las cuerdas del lado opuesto, sonriendo con una suficiencia que helaba la sangre. Le hizo un gesto al árbitro para que esperara, como si quisiera saborear el momento. No la veía como una oponente, la veía como el remate perfecto para su noche de humillación, la guinda del pastel de la crueldad. Para él, ella no era más que una niña asustada, un animalillo que había entrado por error en la jaula del león. El rugido del público era un monstruo que amenazaba con devorarla. Por un segundo, el pánico la paralizó. La voz de su padre retumbaba en su cabeza. Esto no es un juego de niñas, mezclándose con las risas de la multitud. Sentía las piernas como si fueran de plomo, el corazón golpeando sus costillas con la fuerza de un martillo. Pero entonces la imagen de la mano sana de su hermano, cerrándose y abriéndose en secreto, le quemó la memoria. El recuerdo del rostro roto de su padre, la humillación colectiva de su gente. La rabia, una rabia fría y pura, subió desde sus entrañas y ahogó el miedo. Apoyó el pie en el primer escalón del ring. El gesto silenció una parte del público por un instante. No fue un paso ágil ni atlético. Fue un paso pesado, deliberado, cargado con el peso de toda una vida siendo invisible. Cada escalón que subía era una respuesta cada vez que le dijeron que no podía, que no debía, que ese no era su lugar. Vargas la miraba desde arriba, cruzado de brazos, con una sonrisa paternalista, como un rey observando a una campesina que se atrevía a entrar en su palacio. No sabía que ella no iba a pedir clemencia, iba a reclamar el trono. Desde la esquina, Arturo, su padre, la vio pasar entre las cuerdas. La imagen de su hija, tan menuda y sola bajo las luces cegadoras, a punto de ser sacrificada, lo sacudió hasta los cimientos. El orgullo machista, la tradición, el miedo a protegerla, todo se hizo añicos en ese instante. Recordó sus preguntas nocturnas sobre la guardia de los zurdos, la disciplina con la que limpiaba el gimnasio, su mirada intensa estudiando combates viejos. Comprendió que había estado ciego, que el verdadero coraje de su gimnasio no estaba en el hijo que había designado, sino en la hija que había ignorado. Entonces, se movió. Empujó a un lado al promotor que balbuceaba algo sobre responsabilidades legales, y caminó con una determinación que nadie le había visto en años. La gente se apartó, creyendo que iba a detener la locura, a sacar a su hija de allí a la fuerza. Pero no lo hizo. La alcanzó en su esquina, justo cuando ella se giraba para encarar el centro del ring. No le dijo nada. Simplemente tomó sus manos y empezó a desenvolver las vendas de entrenamiento que ella llevaba. Cogió un rollo nuevo, de combate. El silencio en esa esquina se hizo sagrado, un mundo aparte del caos exterior. El mundo desapareció. Solo eran él, ella y el ritual ancestral de vendar las manos de un luchador. Sus movimientos eran precisos, rápidos, los de un maestro que ha hecho eso miles de veces. Cada vuelta de la venda era una disculpa silenciosa, una bendición, una transmisión de todo su conocimiento. Cuando terminó, apretó sus puños vendados y la miró a los ojos por primera vez sin filtro, sin prejuicios. Le dijo una sola palabra, pero su mirada lo dijo todo: ahora enséñales quién eres. Y le colocó el protector bucal, un gesto que la reconocía por fin como una de ellos. Sonó la campana y la farsa comenzó. Vargas no se movió para pelear, se movió para bailar. Con una sonrisa de suficiencia, empezó a esquivar los primeros jabs de Xochitl con movimientos exagerados, casi de payaso, para deleite del público que aullaba de risa. Cada esquive era una burla, cada gesto una humillación calculada. Vi cómo él ni siquiera la tomaba en serio. Para él, era el acto final de su circo personal. Xochitl seguía avanzando, con el rostro impasible, pero sentí en mis huesos cómo cada carcajada de la grada era un golpe que ella absorbía en silencio, convirtiéndolo en combustible. Pero Xochitl no había subido a pelear, había subido a cazar. No lo perseguía, le cortaba el ring. Su juego de pies, perfeccionado en miles de noches solitarias,
Era un laberinto del que Vargas no podía escapar. Él lanzaba un golpe, y ella ya no estaba allí. Era un fantasma, una sombra que se anticipaba a cada uno de sus movimientos. Las risas del público empezaron a flaquear, convirtiéndose en un murmullo de confusión. Esperaban una masacre, pero estaban presenciando una lección de estrategia. El campeón empezaba a jadear, frustrado, golpeando el aire una y otra vez. El primer asalto terminó, y la sonrisa de Vargas se había borrado. En su esquina su entrenador le gritaba, furioso. Al empezar el segundo, salió con otra intención, la de acabar con el juego. Lanzó combinaciones más pesadas, buscando arrinconarla contra las cuerdas. Pero ella había estudiado sus vídeos hasta memorizarlos. Sabía que venía antes de que él lo lanzara. En un momento, él tiró un gancho salvaje y ella se agachó, deslizándose por debajo de su brazo, y le conectó un jab rápido y seco en el costado. No fue un golpe de poder, fue un mensaje, un jadeo colectivo recorrió el recinto. A partir de ahí, la pelea cambió. Vargas empezó a perder el control. La frustración se apoderó de él. Intentó provocarla, le dijo cosas al oído en los amarres, insultos que buscaban romper su concentración. Pero Xochitl era una fortaleza. No le miraba a los ojos, le leía el cuerpo, los hombros, la cadera. Cada finta de él era respondida con un paso lateral perfecto. El murmullo del público se había transformado en un grito de ánimo para ella. La gente que se había reído ahora coreaba su nombre en voz baja, como si tuvieran miedo de creer lo que veían. Llegó el último asalto. Vargas salió de su esquina como un toro enfurecido, con la orden clara de noquearla a cualquier precio. Había abandonado toda técnica. Solo era furia y fuerza bruta. Arturo, desde la esquina, la miró y le hizo un gesto casi imperceptible con la cabeza. Ella asintió. La trampa, pacientemente tendida durante toda una vida de observación silenciosa, estaba lista. El campeón, ciego de rabia, se lanzó hacia adelante, preparando el golpe definitivo, el que salvaría su ego, y la pondría en su supuesto lugar. El aire se volvió denso, eléctrico. Todo el mundo estaba de pie. Entonces, Vargas lanzó el derechazo con el que pretendía borrarla del mapa. Un gancho amplio, telegrafiado, lleno de soberbia. Fue el error que ella había esperado toda la noche. Se agachó, pivotando sobre su pie trasero con una velocidad que parecía imposible. El puño del campeón pasó a milímetros de su cabeza. Y mientras él quedaba desequilibrado, ella explotó hacia arriba. Una combinación perfecta de 3 golpes, la que su padre le enseñó y ella perfeccionó. Jab, recto, gancho. Secos, precisos, directos a la mandíbula. Vargas se quedó rígido, sus ojos se pusieron en blanco y se desplomó como un edificio al que le quitan los cimientos. El silencio fue absoluto, un silencio tan profundo que se podía oír el zumbido de las luces del techo. El único sonido fue el golpe seco de 110 kilos de arrogancia contra la lona. Nadie se movió. Nadie respiró. Vi al árbitro mirar atónito, empezar la cuenta casi por inercia. 1, 2, 3, pero era inútil. El martillo no se iba a levantar. Y entonces, como si despertaran de un sueño colectivo, el gimnasio estalló. Un rugido ensordecedor, un grito de justicia que hizo temblar las paredes. La gente coreaba su nombre, Xochitl, 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 un trueno que lavaba toda la humillación. Mientras el árbitro terminaba la cuenta sobre el cuerpo inerte de Vargas, Xochitl no levantó los brazos. Se quedó quieta en su esquina, respirando hondo, como si acabara de despertar de un largo trance. Fue Arturo, su padre, quien subió al ring saltándose todos los protocolos. No gritó victoria, ni celebró. Se acercó a ella, le quitó el protector bucal con manos temblorosas, y la abrazó con una fuerza que parecía querer recomponer todos los años de silencio y ceguera. Vi lágrimas en los ojos de ese hombre rudo, lágrimas de orgullo, de redención. El gimnasio entero coreaba un solo nombre, y ya no era el del campeón. De Ricardo Vargas apenas se supo más en el pueblo. Sus patrocinadores lo recogieron casi a escondidas, cubriendo su rostro hinchado de la vergüenza y de los flashes de los pocos periodistas locales. Se marchó sin decir una palabra, un fantasma que había llegado como un rey y se marchaba como un ladrón desacreditado. Pero la imagen que no olvido es la de Mateo. Se acercó a su hermana,
en medio del caos, y no pudo mirarla a los ojos. Solo le tendió la mano, la misma que había fingido rota, y susurró, «Perdóname». Fue la rendición de un orgullo mal entendido, el reconocimiento de que el verdadero coraje no era suyo. El premio en metálico salvó al gimnasio el coraje de la quiebra, pero el cambio real fue mucho más profundo. Las paredes se pintaron y el equipo se renovó, pero lo que realmente se transformó fue el aire que se respiraba dentro. El olor a sudor y cuero viejo ahora se mezclaba con algo nuevo, esperanza. Ya no era solo un santuario para hombres que buscaban la gloria a golpes. Se convirtió en un refugio, un lugar donde la valentía no entendía de género. El cartel de la entrada, antes un recuerdo del pasado de su padre, ahora era una promesa de futuro. A la semana siguiente, empezaron a llegar. Primero una, luego dos, luego un grupo de chicas adolescentes que se paraban tímidamente en la puerta, preguntando por Xochitl. Ya no era la figura invisible que limpiaba el suelo, era un faro. La veían en la calle y la saludaban con un respeto que antes estaba reservado a los hombres mayores. Se convirtió en la prueba viviente de que las barreras estaban para romperse. Su victoria no fue solo suya, fue del pueblo, una herida de orgullo sanada por la persona que menos esperaban. Dejó de ser la hermana de Mateo, para ser, simplemente, Xochitl. Arturo no solo le dio las gracias. Una tarde, lo vi observando a Xochitl enseñar a una de las nuevas chicas a pivotar, con la misma paciencia y método que ella había usado contra Vargas. Se acercó y, en lugar de corregirla, le pidió consejo sobre la guardia de un chico nuevo. Fue un traspaso de poder silencioso y definitivo. Ya no era su protegida, era su igual, su socia. El gimnasio El Coraje dejó de ser el legado de un hombre para convertirse en el sueño compartido de un padre y una hija, reconstruido sobre cimientos de respeto mutuo y admiración. Hoy, cuando paso por delante del gimnasio, veo a través de la ventana a Xochitl. No está entrenando para una pelea, está enseñando a un niño a vendarse las manos, con la misma dedicación con la que ella vendaba las de otros en la sombra. Su nombre no apareció en los grandes titulares deportivos nacionales, y eso es lo de menos. Su leyenda no se escribió con tinta sino en los corazones de su gente. Ella no buscaba la fama, solo reclamaba su lugar, y al hacerlo, nos recordó a todos que la verdadera fuerza no es la que aplasta, sino la que se niega a permanecer invisible. Si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compártelo, y suscríbete para más historias de lucha, verdad y dignidad. Gracias por escuchar. La historia de Xochitl no termina con un cinturón de campeona mundial ni con portadas de revistas. Su verdadera victoria es mucho más silenciosa y por eso mismo mucho más grande. No se trataba de ganar una pelea, se trataba de reclamar una existencia que le había sido negada. Cada vez que veo el vídeo de esa noche que alguien grabó con su teléfono, no me fijo en el golpe final. Me fijo en su rostro justo después. No hay euforia. No hay arrogancia. Hay calma, la calma de quien por fin ha hecho justicia, no solo por ella, sino por todos los que alguna vez fueron invisibles. Su triunfo no se midió en los titulares del día siguiente, que fueron pocos y locales, sino en el eco que dejó en nuestro pueblo. El gimnasio El Coraje se convirtió en un lugar diferente. Las chicas que antes pasaban por la acera de enfrente, mirando de reojo, ahora entraban con la cabeza alta. No todas querían ser boxeadoras, pero todas querían un poco de esa fuerza que vieron en Xochitl. La fuerza de no pedir permiso para ocupar tu espacio. Ella les enseñó que la valentía no era exclusiva de los hombres, que el coraje no tenía género, sino corazón, y ella, Xochitl, siguió siendo la misma. No la cambió el respeto repentino de la gente ni el miedo en los ojos de quienes antes se burlaban. La he visto rechazar ofertas de promotores que aparecieron de la nada, oliendo el dinero. Su lucha no era por la fama. Su lucha era por la dignidad. Sigue limpiando el sudor del suelo del gimnasio, pero ahora lo hace como dueña, como mentora. Sigue vendando manos, pero ahora son las manos de niñas que la miran como a una heroína. No derrotó a un campeón para convertirse en él, lo derrotó para demostrar que nunca necesitó ser como él. Esta historia, su historia, me enseñó algo que creo que todos necesitamos recordar. El mundo está lleno de Xochitls. Personas silenciosas, trabajadoras, cuyo talento y valía son ignorados por el ruido de los arrogantes.
Personas que observan, aprenden y esperan su momento, no por debilidad, sino por estrategia. Su victoria es un recordatorio de que el verdadero poder no siempre es el que más grita, o el que más fuerte golpea. A veces, el poder más transformador es el que se niega a rendirse en silencio, el que se levanta cuando todos esperan que caiga. Por eso te he contado esto. Porque sé que hay historias como la de Xochitl, en cada barrio, en cada familia, en cada rincón del mundo. Historias que merecen ser escuchadas. Si conoces a alguien que necesita un poco de este coraje, compártele este relato. Y suscríbete, porque seguiremos dando voz a quienes luchan por su dignidad, a los que demuestran que la justicia, a veces, llega en el último asalto. Gracias por escuchar.